Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente poder contar con su sintonía. Bienvenidos a una edición más de su programa Reflexión. Contentos de poderles acompañar, servirles en este día, martes 20 de julio. Damos gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos concede poder interactuar con cada uno de ustedes, los oyentes de Radio Restauración y por supuesto aquellas personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Así es, que el Señor les bendiga un día más. Aquí estamos acompañándoles ya en este martes. Muchísimas gracias a usted que nos brinda la oportunidad de poder ser parte de su día. Así que bienvenido a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a usted que recién nos sintoniza, a los que ya están compartiendo precisamente las transmisiones a través de las redes sociales. Va nuestro más cordial saludo, invitándole para que usted reporte su sintonía donde quiera que nos sintonice y que por supuesto la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. Hoy finalizamos el estudio del libro de Josué, es decir, de Josué el Conquistador, esta serie que hemos emprendido. Hoy llegamos al cierre precisamente de esta serie, invitándole para que usted mantenga su sintonía. En breve vamos a compartir el consejo de la palabra de Dios. En este momento queremos recordarle más bien para que usted se dé cita al culto en Iglesia Elín de San Miguel este día a partir de las 6:15 de la tarde. Así que les esperamos, no falten por nada. Qué bueno es el congregarse. Es muy importante, de hecho es a nosotros a quien nos beneficia. Sabe que somos nosotros los que necesitamos más de nuestro Dios, por lo tanto no falte, que es una cita con nuestro Creador. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso le hacemos la invitación para que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, asistiendo al culto en Iglesia Elín de San Miguel. Bien, vamos a iniciar entonces ya de manera oficial. Queremos presentarle los diferentes segmentos dentro de este programa. Vamos a presentarle el versículo de este día. Estamos en el martes 20 de julio 2021. Gracias por estar con nosotros. Presentamos entonces el versículo de la palabra de Dios basado en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo número 13, Mari. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Importante reconocer que a través de Cristo Jesús tenemos el perdón de los pecados, pero para aquellos que hacen dos cosas. En primer lugar, dice que el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de nuestro Dios. Dios es el único que puede sostener nuestra vida. Él puede perdonar nuestros pecados, y aquel que encubre su pecado, ese no va a pasar de lo mismo, no va a prosperar. Así es, definitivamente. Y es que a Dios no se le puede mentir. De nada sirve que usted esté encubriendo su pecado. Usted lo puede hacer en lo más secreto, debajo de la tierra si es posible. Pero la verdad es que ahí está el ojo divino. Ahí está nuestro Dios Todopoderoso viendo, porque delante de Él todos estamos desnudos, dice su bendita palabra. Por lo tanto, es mejor confesar nuestros pecados, es mejor ser sincero con nuestro Dios, porque la verdad que eso es lo que a Dios le agrada. Y es ahí cuando Él tiene misericordia de todos aquellos que lo confiesan. Amén. Definitivamente Dios es el único que puede darnos bendición abundante sobre nuestra vida, siempre y cuando caminemos rectamente bajo la cobertura de Dios, bajo esa sombra del omnipotente Dios Todopoderoso. Le recordamos entonces el versículo para este día. Por cierto, Mari, es un versículo muy conocido. Sí, son de los versículos que están siempre presentes en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestro peregrinar en la vida espiritual. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo estoy diciendo de esa manera? Porque todos, tarde o temprano, estamos propensos a fallarle a Dios. Sí. ¿Quién no peca? ¿Quién no falla? Pero qué bueno es recordarles a través de este versículo de la palabra de Dios que Dios está con nosotros. Proverbios capítulo 28, versículo 13.
Así es, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se apartará alcanzará misericordia. Gracias por estar con nosotros. A usted que recién nos sintoniza, le invito para que siga reportando su sintonía si todavía no lo ha hecho a través de las redes sociales. Y qué bueno es saber de que la misericordia de Dios está siempre para cada una de nuestras vidas. Dios es bueno y a Él damos toda la gloria. Gracias, amados hermanos, por estar disfrutando con nosotros y por supuesto disfrutando de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Hemos presentado ya, Mari, el versículo de este día. Vamos entonces a presentar la frase de este día. Gracias a Restauración 1450 AM queremos presentarle la frase para este día, martes 20 de julio, la clave del éxito. Muchas personas quieren éxito, muchas personas anhelan, desean el éxito, invierten mucho tiempo leyendo libros acerca del éxito. Y ahora queremos presentarle precisamente la clave o la llave, si usted quiere, para el éxito. ¿De qué nos habla eso, Mari? Amén. El secreto del éxito, dice, fue rodearme de personas mejor que yo. Y esa es una gran realidad. Sí, es importante reconocer que nosotros podemos tener muchas personas allegados a nosotros, pero solo hay personas que siempre nos van a ayudar, siempre van a estar ahí con nosotros en las buenas y en las malas. Y la frase específicamente se refiere al hecho de que cada uno de nosotros queremos éxito, pero el mejor éxito es rodearnos de personas mejores como yo, es decir, no ver de menos a las demás personas, sino que seamos personas que de todas las personas nosotros podemos aprender. Así es, y es que ninguno, como dice la palabra de Dios, debemos de tener mayor concepto del que debemos de tener. Por lo tanto, nosotros debemos de rodearnos de personas que estén siempre quizás más arriba de nosotros. Nunca nosotros debemos de decir yo soy mejor que esta persona que quizás lo está rodeando a usted cada día. No debemos de decir eso. Siempre debemos de decir yo voy a aprender más de las personas que están más arriba de mí, pero nunca pensar que nosotros estamos sobre todas las personas. Por lo tanto, rodéese de personas que tengan mucho conocimiento. Yo lo dije ahora por la mañana, pero refiriéndome en un sentido espiritual aquí en la iglesia, cuando venimos a los cultos, usted va a ver personas que vienen a lo que viene, que adoran al Señor con todo el corazón, que están fervorosos, derraman lágrimas delante de la presencia de Dios, pero usted verá personas que están abostezando, personas que están aburridas, que a lo mejor están aquí en cuerpo, pero sus mentes están en otro mundo, están en otro lado, en sus casas, en sus afanes. Pero cuando nosotros nos acercamos a esas personas, cuando estamos cerquita de esas personas que tienen brasas, por decirlo así, ahí nos encendemos también nosotros a esa clase de personas. Hablando en un sentido espiritual, debemos de acercarnos para nosotros agarrar más fuego y transmitirle a las personas que no lo tienen, por supuesto. Así que qué bueno es también aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, cotidianamente. Si hay alguien en su trabajo que usted ve que desarrolla muy bien su trabajo, su labor, pues únase a esa persona y trate de aprender más. Pero nunca se crea autosuficiente, nunca piense que usted las puede todas, porque es ahí cuando realmente no somos exitosos. Definitivamente, estamos presentando la frase para este día, Mari. Sí, amén. El secreto del éxito fue rodearme de personas mejores que yo. Gracias por estar con nosotros, contentos siempre de poderles servir, llevar el mensaje de esperanza. Hemos presentado el versículo de este día, la frase de este día, martes 20 de julio. Quedan ahí en pantalla quedan siempre almacenadas en las redes sociales, e invitándole para que usted pueda compartirlas a través de las redes sociales. Recuerde que diariamente se sube el versículo de este día en la fanpage de Elín San Miguel, y la frase del día se sube en
la fanpage de Restauración 1450 AM. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Vamos a recapitular algunos comentarios en este momento. Posteriormente vamos a dar la reflexión de este día. Por cierto, recuerde, vamos a finalizar la serie de Josué el Conquistador. En la fanpage de su servidor tenemos en este momento a mi hermana Mirna Ramos, que nos dice: bendiciones, hermanos, en este día. Amén. Saludos, mi hermana Mirna Ramos. Gracias por acompañarnos. Qué preciosa oportunidad la que tenemos nuevamente de poder compartir con ustedes, ya que Dios nos presta vida. Hay que aprovecharla al máximo y compartir lo que de gracia hemos recibido. Así es, en Restauración 1450M tenemos un comentario. Mi hermana Elena Pineda nos dice: Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre del Señor. Amén, hermana. Muchísimas gracias por dejar ya su comentario. También en la fanpage de Elín San Miguel tenemos a mi hermano Tomás Orellana. Bendiciones, mis hermanos, desde San Francisco, California. Amén. Saludos, mis hermanos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos también en el perfil de su servidor, vamos a dar lectura a algunos comentarios en este momento. Gracias por disfrutar con nosotros. Estamos en vivo en este día martes 20 de julio. Así es, amén. Mi hermana Gloria Arevalo nos dice: gracias a Dios por un día más. Bendiciones, amados hermanos. Amén, hermana. Mi hermana Teresa Martínez nos dice: bendiciones, hermanos, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Mi hermana Daisy Cruz nos dice: gloria a Dios, hermanos, ya listos a esperar la reflexión del día. Bendiciones. Amén. Amén. En breves minutos, hermana. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice: bendiciones, amados hermanos, ya listos para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones para todos los que estamos en la transmisión. Amén. Así es. Y nos dice: por favor, pido oración siempre, dice, por el pastor Roberto Bueno por COVID. Amén, hermana. Con mucho gusto vamos a estar orando siempre por el pastor, que sea el Señor obrando en su vida. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces, amados hermanos, a compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar siempre pendiente, gracias por sus reportes, gracias por sus comentarios. Qué bueno es saber de que Dios sigue obrando a favor de nuestras vidas. Vamos a hacer la oración entonces, vamos a poner delante de Dios este estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque tú tienes cuidado, control de todas las cosas. Gracias por cada una de las personas que en este momento ya están reportándose, están abriendo, Señor, su corazón para la búsqueda de tu presencia, para que la manifestación de tu Espíritu Santo sea eficaz en cada una de las vidas. Ahora rogamos la intervención de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro camino, para que dé seguimiento a cada uno de estos versículos, estos 3 versículos que hemos de compartir con cada uno de mis hermanos, y que al llegar al cierre de este estudio, al llegar al cierre, Señor, de esta serie de Josué, suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica cada principio, Señor, que tú has establecido a través de este personaje llamado Josué. Gracias, Cristo Jesús, que este día no sea la excepción y que tú puedas hablar a nuestros corazones. Lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Tal como usted lo hemos mencionado, este día llegamos al cierre de esta serie que hemos desarrollado de Josué el Conquistador. Como lo dije al inicio, no hemos buscado dar una gran reflexión teológica, sino principios básicos para nuestra vida y que Dios haga de nosotros conquistadores también. Todos tenemos, voy a decirlo de esta manera, dentro de nuestras vidas un espíritu de conquista al cual aferrarnos, y eso es lo que tratamos de realizar a través de esta serie. Vamos entonces a los versículos finales. Vamos al libro de Josué, capítulo número 24, versículo 29 al 31. Quiero hablar bajo el tema la muerte del conquistador. Ese va a ser el tema, la muerte del conquistador. La muerte del conquistador. Josué capítulo 24, versículo número 29. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años.
La Biblia en este momento nos habla acerca del final del conquistador. A todo conquistador, a todo hombre, a toda mujer de batallas, le llegará la hora cuando el sol de la vida se ponga sobre su horizonte. Un día, cada uno de los que me están escuchando, yo mismo, su servidor mismo, un día como águilas de Dios, muchos conquistadores emprenderemos el último vuelo de nuestra vida. Moriremos como águilas mirando el sol de justicia. Toda la vida estamos ensayando para el día de la muerte. Los conquistadores conquistan, valga la redundancia, para no ser conquistados. Pero la muerte los habrá de conquistar, tarde o temprano, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Aunque no para siempre, y como el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, él hace una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Con la resurrección de los creyentes, la muerte será conquistada. Y eso lo podemos notar ampliamente siempre en esa carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, en el capítulo número 15, versículos 51 y 52. Después de estas cosas, podríamos mencionar ahorita, haciendo referencia al libro de Josué, que dice que después de todas estas cosas murió Josué, hijo de Nun, y que él era siervo de Jehová. ¿De qué está diciendo? Está hablando del final de este monarca, de este hombre de Dios, de este conquistador. Hay una frase que leí hace mucho tiempo atrás acerca de un psicólogo que escribió, llamado Erich Fromm. Él decía que el arte de amar es precisamente sobre la muerte de una persona. La conciencia de su breve lapso de vida, decía él, el hecho que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes que lo que nosotros pensamos. Eso es lo que él escribía hablando acerca de la muerte. Y eso es así. Todos un día hemos de emprender este vuelo. Josué, ha llegado el momento en el cual Dios lo llama a su presencia, y este Josué, el conquistador, se tuvo que enfrentar con la última batalla, el encuentro con la muerte, y está precisamente bajo una certera puntería porque Dios le ha dicho que ya está viejo. Pero en ese momento él se va a enfrentar la muerte, con dignidad, con valor humano, aceptándola. La muerte no es para hacer de ella simplemente un problema personal, un drama sobre nuestra vida, una figura de humorismo, un tema de película que sorprende a muchos o una película de suspenso. No, debemos pensar seriamente en que la flecha de la muerte, tarde o temprano, nos alcanzará. La vida al servicio de Dios se debe de vivir al máximo, de tal manera que cuando el bote de la muerte, la embarcación de la muerte venga a recogernos, no tengamos de qué quejarnos de no haber hecho nada para Dios, para el servicio de Dios, para nuestra familia, de no haber dado el todo por el todo, porque solamente tenemos una vida. Aquí el versículo está diciendo: murió Josué, hijo de Nun. Si algún apellido tomó Josué y que registra la Biblia, era esa famosa frase: Josué, hijo de Nun. La vida completa, este es el punto, y este es el primer detalle que quiero dejarle. La vida completa de Josué fue marcada por la relación hijo-padre, es decir, Josué, hijo de Nun. En hebreo, precisamente, significa esa frase, Ben Nun, o Josué, específicamente en arameo, Bar Nun. Para los hebreos, el nombre del padre les daba el apellido. Josué fue uno que supo honrar y poner en alto el nombre de su Padre Celestial hasta la muerte. Honró a su padre. Aunque él precisamente llegaba un momento que tenía que fallecer, lo está honrando. Oiga, qué importante. Nosotros daremos identidad
a nuestro Padre Celestial por medio de una vida disciplinada bajo la voluntad y cobertura de Dios. En la cultura hebrea, ambos, padre e hijo, se daban una identidad. Cristo ahora, como hijos suyos, nos da una identidad para cada uno de nosotros. Usted debe de poseer esa identidad si se dice ser llamado hijo de Dios. Los conquistadores debemos vivir de tal manera que hasta el día de la muerte podamos honrar, podamos llevar una destreza en nuestra vida espiritual, porque hay muchas personas que viven del recuerdo y dicen, no, es que miren, ya allá cuando yo era servidor, bueno, ¿y ahora qué pasó? Si usted tiene que seguir siendo un servidor de Cristo. Hay personas que dicen, no, es que miren, allá yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, ¿y ahora qué ha hecho? Porque la vida espiritual no es del pasado, no se vive del pasado. El presente es nuestro diario caminar. Que toda nuestra vida sea un reconocimiento en honor o en memoria para aquellas personas que están viendo un liderazgo en cada uno de nosotros. Aquellos que nos hablaron de Dios y que de alguna manera nos encaminaron bajo la perfecta voluntad de Dios, se tienen que honrar. Y aún más aquellos padres espirituales que nos criaron, que nos dieron nuestra fuerza, nos dieron precisamente una entrega en la vida espiritual, en nuestra adolescencia, en nuestra niñez. Cuando ya desarrollamos una vida adulta espiritual, debemos siempre seguir honrando a aquellas personas que nos ayudaron en nuestros primeros pasos. Pensemos en esa frase. Murió Josué, es el versículo que nos ocupa. Josué capítulo 24, versículo 29. Murió Josué. Él completó el círculo de la vida, pero murió realizado y satisfecho en Dios. Murió como todo un conquistador, con dignidad de ser humano, como un guerrero de cientos de batallas. Pero ahí estaba, que perdió su batalla final ante el enemigo del tiempo y de la edad, la vejez. La tierra perdió un gran guerrero, pero en el cielo ganó un siervo de Dios. Josué fue uno de esos conquistadores en el cual Dios precisamente le dio la victoria al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Después de mucho tiempo de que ellos estuvieron esclavizados, ahora están encontrando una verdadera libertad en Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué nos habla eso? De que cuando uno valora la vida, y cuando llega el momento de partir, ya sea porque estamos en una vejez, ya sea porque tenemos una enfermedad, debemos aprender a aceptarla. Debemos aprender a aceptar lo que Dios diga para nuestra vida. Una vez alguien me regaló un pensamiento tomado, prestado de algún lugar, pero que dice, cuando naciste, tú llorabas y todos reían. Vive la vida de tal manera que cuando mueras, todos lloren y tú estés riendo. Había llegado el final para Josué el conquistador y había llegado el momento en el cual nosotros podemos analizar aún del fallecimiento de Josué, sacar enseñanzas extraordinarias. Dice la parte final, siervo de Jehová. Después de estas cosas murió Josué, después de la conquista, muere Josué, hijo de Nun, y dice, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Cómo termina cerrando el ciclo de conquista este personaje, este Josué? ¿Sabe cómo lo termina declarando la Escritura? Que él era siervo de Jehová. En Josué capítulo número 1, versículo número 1 leemos, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Ahora Josué, que comenzó como siervo de Moisés, se ha graduado con el título siervo de Jehová. Hoy en día, quiero apartar un momento con eso de los títulos, hoy en día los títulos religiosos están de moda. Los apóstoles, que los profetas, que los obispos, que los doctores, que pululan por donde quiera. Se crean muchos títulos como representación social, con títulos precisamente hacen de las personas unas personas de renombre, pero deben ser las personas
las que hagan los títulos, no ellos autoproclamarse. Porque un título de abogado no hace a la persona un abogado. Un abogado hace un título de abogado. Tenemos muchos apóstoles sin apostolado, profetas sin profecías de Dios, doctores sin doctorados, obispos sin obispados. Los títulos son una enfermedad en muchos círculos ministeriales. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es tener una representación errónea. Recuerdo una anécdota que escuché hace mucho tiempo atrás, que se cuenta de un joven egresado del colegio de abogados y que al regresar precisamente a su pueblo para ejercer esa profesión de derecho, se encontraba todos los días con un anciano que era muy solicitado por muchas personas que vivían en esa región. Se encontraba todos los días con ese anciano y con muchas personas que él estaba atendiendo, y cuando de repente venían las personas, ellos empezaron a tener pleitos, porque las personas necesitaban algún árbitro para sus disputas, para que les ayudara a emprender la solución a su problema, para lo cual el anciano se manejaba muy bien sobre aquellas personas. Un día, ya cansado de que el anciano le quitaba a los clientes, aquel joven que se había graduado precisamente en alguna universidad, se enojó. Y el joven, al pasar cerca de él, exclamó: «¡He aquí!», gritó, «un abogado sin título». El anciano, mirándole fríamente, le contestó: «¡He ahí un título sin abogado!». ¿De qué nos habla eso? En la vida, muchos se creen ser algo cuando en realidad no lo son. Y es más, no son nada, solo son títulos. A otros los títulos les quedan muy grandes. Son adictos a los títulos, viven borrachos de los mismos. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque acá Josué está llegando al final de su vida y la Biblia registra que de Josué leemos que era servidor de Moisés. Pudo haber tenido el título de líder especial. Pudo haber tenido el título de Josué el trotamundos, el conquistador, el ganador de batallas, el ganador de Jericó. Pero la Biblia termina diciendo de Josué: Josué, el servidor de Moisés. Y al final de sus días dice, el mejor título que le da es siervo de Jehová. Mire qué precioso. Hay quienes sirven más a las personas y no está en todo mal, pero también debemos servirle a Dios. Tenemos que servir a los primeros, pero servirle a Dios también. Por ser siervos de Dios, servimos también a nuestras autoridades espirituales. El servicio es algo que hacemos por otros. Y se lo voy a poner más claro. El ministerio nunca debe ser considerado como un trabajo para ser remunerado, aunque el obrero es digno de su salario, pero este es el punto, sino como una oportunidad para servir a Dios y a los demás, servir a otros que pueden ser bendecidos precisamente. El cristianismo es servir siempre y no para servirnos de las demás personas. ¿De qué nos habla eso? Que el verdadero cristianismo es aquel que busca siempre el oportuno socorro bajo la voluntad perfecta de nuestro Dios. Sigamos leyendo. Dice específicamente el versículo número 30, Josué capítulo 24, versículo 30. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera. Está hablando de Josué, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Llegó el momento. Había que sepultarlo. Pero ¿cómo termina hablando de él? Termina dándole el título de siervo de Jehová, de siervo de Dios, de esclavo de Dios. Oiga, al ver ese título pienso en la importancia de que cada uno de nosotros, Dios nos dé un nombre, nos dé un título, nos dé una responsabilidad. ¿Y tú has cumplido esa responsabilidad que ha sido otorgada por Dios? ¿Y tú has cumplido el plan que Dios tiene trazado para tu vida, para nuestras vidas? Porque ahí está la clave. Dice el versículo número 31. Y sirvió Israel a Jehová
todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Sirvió, dice, sirvió. Nuevamente está implícita la palabra servicio. Nuestra misión como conquistadores es enseñar a otros a servir a Dios. La generación de Josué y la generación de sus líderes fueron responsables en promover el servicio a Dios de parte del pueblo. Este relato de Josué capítulo 24, versículos del 28 al 31, se repite también en Josué capítulo 2, versículo del 6 al 10. La generación que sobrevivió a Josué fue testigo del poder y de la presencia de Dios y que sabían todas las cosas que había hecho por medio de Israel. Cada generación necesita buscar y tener su propia experiencia con Dios. La experiencia de otros con Dios los beneficia a ellos y nos enseña a nosotros por qué debemos servir a Dios, pero nunca nos va a cambiar. Leemos: y toda aquella generación, quiero citarle el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo número 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Al fallecer la generación de ancianos que conoció a Josué, se levantó luego otra generación que no conocía a Dios. Esta generación no buscó su experiencia con Dios. Tenían religión, pero no tenían relación con Dios. ¿Qué generación se levantará después de la generación de nuestros líderes? ¿Qué generación estaremos dándole a nuestros hijos? ¿Qué clase de generación será la de nuestros nietos? ¿Qué ocurrirá a la tercera generación que seguirá a muchas personas? ¿Qué podemos hacer para no perder a esa tercera generación? Lo que estamos viendo en esta parte final de este libro de Josué capítulo 24 es de que Josué no preparó un sucesor. ¿Cómo será cuando las personas dejen de hacer lo que nosotros hacemos? La generación que siguió a la de Moisés fue buena. Fue la generación de Josué y Caleb y otros. Después de Josué siguió una generación ignorante de Dios y de su obra. ¿Cómo le faltó la generación anterior? ¿En qué se descuidó? ¿Qué no hizo que debió haber hecho? En Jueces capítulo 2 versículo 11 leemos: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Luego leemos la frase: dejaron a Jehová. Dios también los dejó a ellos, pero luego en su misericordia va a levantar jueces. Y por eso es que viene Jueces, el libro de los jueces. Pero déjeme terminar este pensamiento. Es triste pensar que la visión de muchos se perderá en la segunda, tercera o cuarta generación. El grave error de Josué fue no preparar un sucesor. Dejó todo en las manos de una junta, pero a una junta necesita de un líder. Es que el pueblo sin visión se desenfrena. Otros levantan, pero hacen más como empresas, como familia, pero omiten la voluntad de Dios. Y recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso cada una de las personas debemos de tener no solamente una asesoría, sino estar dando seguimiento a otras personas que hagan lo que nosotros hacemos. ¿Cuál fue el grave error de Josué? Que no levantó un nuevo conquistador. No levantó una persona que siguiera bajo la voluntad de Dios, que se encargara de dar un seguimiento. No lo preparó. Por eso la importancia, mis queridos hermanos, de poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay mucha diferencia entre levantar la visión del reino de Dios y la visión de levantar nuestro propio reino.
la de hacernos pirámides personales, pabellones egoístas y museos carnales, la falta de liderazgo espiritual, de autoridad, la falta voy a decirlo de esta manera, de liderazgo espiritual lleva a la rebelión, lleva al deterioro, lleva al abandono de la fe. Posiciones sin autoridad espiritual son simplemente trabajos y nada más. Por eso, uno de los principios que quiero compartir en este tema es: padres de familia, incúlquenle los valores cristianos a sus hijos. Porque cuando usted falte, lo más probable es que ellos, si usted no ha inculcado principios de fe, de obediencia a Dios, lo primero que ellos van a hacer cuando usted no esté es dejar la iglesia, es dejar la voluntad de Dios, es ya no congregarse. ¿Por qué razón? Porque ellos quizás están yendo bajo regañadientas, pero aún bajo regañadientas, implíquele, impacte con los valores del reino, impáctele con la palabra de Dios, aparte un momento. ¿Por qué razón? Porque la generación de Josué no se preocupó por levantar un nuevo hombre que marcara los tiempos, que llevara la conquista bajo el reinado de Dios. Qué tremendo es pensar que cuando ya uno no esté, que cuando las personas ya no estén, los hijos se desenfrenan y ya no siguen bajo la voluntad de Dios, porque ya no están los padres para poder dar seguimiento a esos principios, a esos valores. Por eso quiero invitarte a decirte y a recordarte. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Jóvenes que me están escuchando, si tu padre de familia ya te dejó, ya no te pega, ya no te hace nada, simplemente porque dice ya está grande, pues entonces demuestre la madurez que usted ha logrado, demuestra la madurez que usted tiene. Congréguese, no deje la iglesia, viva de acorde bajo la voluntad de Dios, deje que el Señor tome el control de la embarcación de su vida, porque si no toma Dios el control de la embarcación de su vida, lo más probable es que tú te conviertas en una presa del enemigo. Llegó el momento de poder visualizar si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. El grave error de Josué fue no preparar un sucesor. Que no te pase lo que le pasó a esta generación, que Dios tenía que levantar jueces. ¿Por qué? Porque cada quien hacía lo que bien le parecía, porque cada quien agarraba por su lado. Entonces, si el pueblo se desenfrenaba, Dios tenía que levantar un juez, pero habían pasado periodos de cautividad. Es importante compartir lo que nosotros tenemos. Tal vez no sea una gran experiencia, tal vez no sea un buen rodaje en la vida espiritual, pero los pocos principios que tú tienes, a ponerlos en práctica y a inculcar valores a todas las demás personas. No tenga temor de que la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros sea eclipsada, porque alguien a su lado le hará siempre sombra para seguir bajo la voluntad de Dios. Quiero cerrar con 3 aspectos. El primero de ellos: el conquistador debe enfrentarse a la muerte como la que es, la muerte. Pero debe enfrentarse con la muerte siendo un conquistador, aceptando el desafío que ahora nos está presentando. En segundo lugar, el conquistador sirve a su líder para emprender el servicio dentro de la obra de Dios. Y el número 3, el tercer principio: el conquistador debe de preparar a otros para que adiestren esa generación. La va a discipular, va a aplicar una mentoría para que las demás personas, el día que usted falte, siempre estén bajo la cobertura de nuestro Dios, bajo la cobertura del omnipotente Dios Todopoderoso. Ahí está la clave para poder enfrentar todos los desafíos, todas las dificultades que la vida nos está presentando, viviendo de acorde bajo la voluntad de Dios. De Josué termina diciendo el relato: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Todo el tiempo. O sea que solo en el tiempo de Josué, sí. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras,
que Jehová había hecho por Israel. Amigo que me estás escuchando, no dejes perder la empresa que con esfuerzo quizás sus abuelos, sus padres sacaron adelante. No dejes perder, sino trabaja con valor, pero busca siempre la cobertura de Dios, busca siempre la voluntad de Dios, busca siempre servir en la voluntad de Dios. Si por alguna razón usted ha dejado de servir, si por alguna razón usted dejó de poder dar seguimiento a todos aquellos detalles que Dios quería hacer en la vida, en su vida, con su vida, pues llegó el momento. Todavía Dios no nos ha llamado a su presencia. Y si no nos ha llamado, es porque Dios tiene cuidado y control de cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestras vidas. Gracias porque podemos aprender, Señor, estas enseñanzas sabiendo que la muerte del conquistador, así también la muerte va a tocar una vez y va a llegar a la puerta de nuestra vida. Ayúdanos a estar preparados, tanto nosotros como aquellas personas que viven alrededor nuestro. Ayúdanos a enfrentar todos los aciertos como los desaciertos que la vida nos ha presentado. Gracias por cubrirnos bajo las sombras del omnipotente Dios Todopoderoso. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti. Gracias por aquellas personas que en este momento han dado seguimiento, sensibilizan su corazón para poder poner en práctica, Señor, esta palabra que sigue siendo esa antorcha que guía nuestro camino, que ilumina nuestro destino. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios.
Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán.
Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Bueno, y le presentamos un resumen de este libro de Josué. Gracias por dar con nosotros punto final a esta serie de Josué el Conquistador. El tiempo se nos avanza, así que vamos a leer cada uno de los comentarios de esta transmisión que estamos realizando en vivo en este día martes 20 de julio. Gracias a todas las personas que siempre están pendientes. Queremos saludar a Vero López de Flamenco como fan destacado en esta fanpage de su servidor. Dios les bendiga, dice, ya escuchamos. Amén, bendiciones. Gracias, Sandrita, por estar siempre pendiente de este programa Reflexión. Amén. Por aquí en la fanpage de Lin San Miguel nos dice mi hermano Joshua Arevalo, pido oración por 2 amigos. Dice, uno es Rosario Sosa, dice, la cual tiene una intervención quirúrgica en el ojo derecho, y por el señor Nancer García, el cual tiene una pierna quebrada en un accidente. Pido por favor lo llevemos a los 2 en oración. Amén, con mucho gusto, hermano. Y dice, hermanos amados, Dios los bendiga y siempre llene de amor sus vidas, así como también la radio que llega a todos los rincones de nuestro país. Así es, amén. Mi hermano Tomás Orellana nos dice, bendiciones mis hermanos desde San Francisco, California. Amén, hermano Tomás. Mi hermana Silvia González nos dice, amén, gloria a Dios, bendiciones, hermanos. Mi hermano Jos Guareva nos dice, excelente explicación, aleluya. Amén, hermano, gloria a Dios. Amén, bendiciones, hermano. Gracias por cada uno de sus comentarios. En el perfil de su servidor, mi hermana Dorian Aparicio nos escribe, nos dice, oración por Robinson Sánchez y su esposa por COVID en El Salvador. Amén, bendiciones. Vamos a estar entonces orando precisamente por esa petición que mi hermana Dorian Aparicio está solicitando. Gracias por reportarse. Mi hermana Olga Díaz, bendiciones, hermanos. Amén, saludos, mi hermana Olga Díaz, gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Mi hermana Reina Valdés, bendiciones, hermanos, gozándome con la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. El Señor nos ayude a instruir a los que nos rodean, a mantenernos firmes en lo que creemos y no desmayar, y poner la mirada solo en Jesucristo, pues Él no falla, nunca falla. Dice, amén, bendiciones, mi hermana Reina Valdés. Definitivamente nuestro Dios es poderoso. Él está siempre pendiente de nuestras vidas y Él nunca nos va a fallar. Mi hermana Dorian Aparicio en otro comentario, gracias Señor, ayúdanos a poder conquistar y estar preparados para nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo y bendecir sus vidas. Gracias Dios por tu palabra. Amén. Bendiciones, mi hermana. Gracias por acompañarnos en esta preciosa transmisión. Quiero saludar rápido a mi hermana Reina Valdés, a mi hermano José Hernández,
a mi hermana Dorian Aparicio, a Juan Cibrián, a Funes, a Gloria Arévalo, a Aguirre Núñez, a Jenny López y a Daisy Cruz. Gracias por disfrutar con nosotros desde su lugar de trabajo, desde su casita, donde quiera que usted esté reportándose. Va nuestro más cordial saludo, esperando que la gracia, misericordia de Dios estén sobre su vida y sobre los suyos. Vamos en este momento a leer cada uno de los comentarios y los espectadores en nuestro canal de YouTube. Mi hermano Gerardo García, aleluya, saludos y bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga y la gloria es para Dios, dice. Amén. Saludos, mi hermano Gerardo García. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Y gracias a todas las personas también, Mari, que nos han escuchado a través de los 1450. Así es, agradecerles siempre por estar ahí. A lo mejor en los quehaceres del hogar, las amas de casa, o usted en su vehículo, en la oficina, donde quiera que usted nos sintonice a través de los 1450M de Restauración. Muchísimas gracias. Bueno, en la fanpage de Restauración tenemos varios comentarios. Nos dice mi hermano Josué Montano: Dios le bendiga, hermano Melvin. En primer lugar, dice felicitarle por su cumpleaños. Que el Señor lo siga bendiciendo en todas las áreas. Excelente reflexión la de esta mañana. Saludos y siga a Cristo bendiciendo este maravilloso programa. Amén, hermano, gloria a Dios. Muchas gracias. Mi hermano Walter Medina nos dice: Dios le bendiga, pastor, gracias por la explicación, es de mucha edificación. Mi hermana Orquídea Giovanea nos dice: no hay montaña que no se pueda subir si Dios va a tu lado. Bendiciones, mis bellos hermanos. Amén, hermana. Muchísimas gracias. Mi hermana Mari Juárez nos dice: me gusta, hola, son católicos, perdón. No, no lo somos, somos evangélicos, pero eso solamente es una identificación. Nosotros lo que hacemos aquí es presentar la palabra de nuestro Dios. A eso somos llamados. Muchísimas gracias por su sintonía. Le invitamos, Mari Juárez, que nos siga sintonizando para aprender más de lo que nuestro Dios nos ha dejado en su carta de amor, que es su palabra. Mi hermana Elena Pineda nos dice: Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre del Señor. Amén, hermana Elena Pineda. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por reportarse, por dejar siempre cada uno de sus comentarios. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros, disfrutando de esta bendición. Estamos transmitiendo en vivo. El tiempo se nos ha avanzado. Esperamos no dejar ningún comentario, sino que todos hemos dado lectura. Eso esperamos. Gracias a todas las personas que siempre se reportan, y vamos a hacer la oración rogándole a Dios que a través de esta oración podamos encontrar el oportuno socorro, la sanidad que tantas personas están necesitando y, por supuesto, su pronto auxilio ante cualquier tribulación. Vamos a hacer la oración entonces. Amén. Orémosle al Señor confiando en que Él suple cada una de nuestras necesidades. Digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Padre celestial, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias cada día, Señor Jesús. Y ahora te pedimos por cada uno de mis hermanos que han enviado sus peticiones. Señor, ten misericordia de cada uno de ellos. Tú conoces sus necesidades, Señor. Te pedimos, sé tú obrando en la vida de Roberto Bueno, Señor. Mira, él sigue con esa lucha contra el COVID. Padre, ten misericordia de él. Tiene días de estar con esta enfermedad, pero pedimos en tu nombre que él se restablezca su salud en su vida. Señor, ten misericordia. Lo depositamos en el hueco de tu mano, Señor. Sé tú limpiando todas las vías respiratorias, sus pulmones, que estén funcionando bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por mi hermana Mirna Ramos, Señor, que ella tiene ese viaje que está a punto de emprender. Te pedimos por su protección, por su bendición, y que sea tu perfecta voluntad, Padre celestial. Por mi hermana Silvia López, Señor, será operada este 28 de julio. Ten misericordia. Usa las manos de esos médicos, Padre, que estarán realizando esa operación. Te pido también por Rosario Rosa, Señor, que será operada de su ojo derecho. Señor, ten misericordia de ella. Sé tú obrando en esa operación. Sé tú, Señor, cubriéndola con tu gran poder, con tu Espíritu Santo. La depositamos en el hueco de tu mano. Mira por este varón también, Señor, por Nancy García, que tuvo ese accidente y que tiene una pierna quebrada. Padre, sé tú uniendo esos huesos nuevamente, Señor. Tú nos creaste y sabemos que tú tienes el poder para hacerlo, Padre, así como nos creaste. Ten misericordia de tu siervo. Toda herida, Señor, todo golpe interno, sé tú sanándola en
en ese cuerpo, Padre, en el hueco de tu mano lo depositamos. También te pido por hermano Robinson Sánchez y su esposa también, que están con la lucha contra el COVID. Padre, ten misericordia, Señor Jesucristo, de esta pareja. Sé tú obrando a favor de ellos, sé tú sanándoles, Señor. Tú dices en tu palabra que clamemos a ti, que tú nos responderás, y ahora clamamos por la sanidad de cada una de estas vidas, Señor, y las depositamos en el hueco de tu bendita mano, Padre Celestial. Sí, Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú alientas nuestros corazones, tú alientas nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que se ha reportado a través de este programa, ya sea a través de Radio Restauración o a través de las redes sociales. Bendíceles abundantemente. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo les fortalezca, que tu Espíritu Santo les guíe, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos. Gracias, Dios mío, por este privilegio que tú nos das de poder llegar, Señor, al cierre de este programa, al final de la serie de esta temática de Josué. Gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos, Señor, esos principios necesarios para nuestra vida. Gracias porque tú, Señor, sé que has levantado conquistadores en medio de estas reflexiones de tu palabra. Gracias te damos, Dios mío. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, hoy y siempre, y la alabanza la declaramos que es solo para ti. Gracias, Dios mío, por guardar nuestras vidas. Gracias por proteger. Gracias por ministrar. Bendice, Señor, cada oyente, como aquella persona que ha de escuchar esta grabación o ver esta grabación a través de cualquier medio. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra la declaramos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa oportunidad. Que el Señor les bendiga.